corazón. ¿Va a estar conmigo? Amén. Vamos a empezar entonces. Vamos a hablar hoy del año agradable del Señor. Y seguramente usted ya ha escuchado de esto. Aquí en la iglesia seguramente se ha predicado. Y vamos a volver a repasarlo, a reforzarlo en nuestro espíritu para que lo podamos entender. Vamos a ir adelante. Este nombre sale de Lucas 4, 16 al 19, que es la única cita donde Jesús toca este año de manera directa. Y dice ahí en Lucas 4, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de, ¿qué dice ahí? En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué dice ahí? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si ustedes se fijan, subrayé y puse en negrita porque dice arriba, me ha ungido para dar buenas nuevas, y termina diciendo, a predicar el año agradable del Señor. Es decir, cuando el Señor habla esto, Él está refiriéndose, como ustedes saben, a Levítico 25, donde hablaba del año de jubileo que se celebraba cada 50 años. Eso era muy importante, ¿por qué? Porque nosotros lo podemos ver como una fiesta judía o como una celebración judía, pero tenía que ver, hermanos, con que precisamente los que estaban presos ese día eran absueltos, eran libres. Si alguien tenía una deuda, por ejemplo, se le perdonaba del todo. Fíjense que si alguien tenía propiedades y las había vendido, quedaba pobre porque vendió esos terrenos. Y entonces, si pasaban 50 años, se le devolvían los papeles y él volvía a ser el dueño original de nuevo. Es decir, el año del jubileo era un año de recuperación, un año donde se volvía a comenzar. Entonces, cuando el profeta en Isaías 61 dice, todo esto está hablando precisamente de Cristo, y en Levítico 25, cuando se habla del año del jubileo, se está hablando precisamente de Cristo. Entonces, Levítico 25 habla precisamente de Cristo. El año del jubileo es Cristo mismo. Isaías 61 profetiza y habla de Cristo. Entonces, Cristo, cuando menciona esto en la sinagoga, y yo quisiera, si llegamos hasta ahí, ojalá lo menciona en el día de reposo precisamente. Y ese día le causó un gran problema a él, a tal grado que podrían hasta haberlo matado. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, hoy mismo se ha cumplido ante sus vecinos y ante los curiosos, los que lo conocían como el hijo del carpintero. Llega ese día y se llena la sinagoga y él dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Es decir, Isaías 61, soy yo mismo, y se abre un nuevo año para la humanidad. Se abre en mí el año agradable del Señor. Entonces tiene que estar claro para nosotros que cuando Cristo menciona el año agradable del Señor, está diciendo, yo soy el año agradable del Padre. Yo soy el año que se abre. Entonces vamos a entrar a algo bien importante, porque aunque Él menciona el año agradable del Señor, hay dos tipos de tiempos que es importante que los podamos ver. El año Cronos, que es el año gregoriano o el año que nosotros vivimos. Este año es el que nosotros nos hace muy bien, por cierto, que tengamos horas, días, semanas y años. No es que es satánico, no es que es malo, nos hace muy bien a nosotros los seres humanos, porque nos podemos planificar. Ahora, cuando yo estaba leyendo sobre el tiempo Cronos, vi esto en la cultura griega, que dice que él es, o él era, o lo de la creencia era, que él es el titán y el dios del tiempo. Y dice ahí que en la mitología griega reinaba mucho antes de que el universo fuese creado. Entonces, cuando yo leí esto, aunque yo no pueda estar de acuerdo con lo que se creía en la mitología griega, imagínense desde dónde viene este pensamiento. ¿De qué? De que el tiempo Cronos existe desde que antes que se creara el universo. Es decir,
El tiempo Cronos tomó el tiempo de Cristo, porque el que existía desde antes es Cristo mismo, en la mente de ellos. Entonces, ¿qué ha pasado? En el pasar del tiempo, aunque el tiempo Cronos a nosotros nos hace muy bien, ¿qué ha ocurrido? El tiempo Cronos ha tomado un poder y una supremacía en la mente del ser humano a tal grado, hermanos, que ha desplazado el tiempo del Señor o el año agradable del Señor. Y lo vemos hoy en día, como la gente prefiere un montón de cosas antes que el tiempo del Señor. ¿Por qué? Porque se ha posicionado la supremacía del tiempo Cronos. Y de eso es lo que vamos a estar hablando. El otro tipo de tiempo que existe es el tiempo Kairos, que es precisamente no algo que nosotros podamos decir para algo específico, pero sí en términos generales, el Kairos es el tiempo diseñado por el cielo o por el Señor para Él trabajar en la vida del ser humano. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a Cristo levantando muertos y todo eso, podemos decir que es el Kairos del Señor, pero eso es mucho más amplio. El Kairos de Dios es aquel tiempo diseñado por Dios, ¿para qué? Para intervenir en la vida del ser humano y mostrarse a Él. Entonces, el Kairos del Señor es el año agradable del Señor. Y tenemos que entender hoy o salir de aquí decidiendo cuál va a ser más fuerte en nuestros corazones. ¿El tiempo Cronos o el tiempo Kairos? ¿Ve? ¿Cuál va a ser más relevante en nuestras vidas? Son decisiones, ¿verdad?, que tenemos que tomar. El tiempo Cronos es importante, pero ¿va a ser más importante que el tiempo Kairos? ¿O le vamos a empezar a dar importancia al tiempo Kairos en nuestras vidas? Siguiente. Ahora, miremos el año humano, que ya lo conocemos. Todos sabemos que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Dura 365 días. ¿Cuántas personas cuando van a iniciar el año, en el año humano, empiezan a poner 12 manzanas, 12 uvas, empiezan a hacer ciertos rituales para tratar de bendecir ese año? Escuche bien, bendecirlo. Incluso, aunque no es malo que oremos al principio del año gregoriano o el año humano, no es malo, pero tenemos que ubicarnos un poco más allá y entender que el año humano está ahí para que nosotros podamos ordenarnos. Pero ahora lo que quiero presentarles es que hay algo superior al año humano, y él es el año agradable del Señor. ¿Me entienden? No es solamente pensar, ¿es malo o es bueno orar? No. ¿Estamos nosotros comenzando un año nuevo? Sí, humanamente, pero en ningún momento estamos comenzando el año agradable del Señor. Ya estamos en el año agradable del Señor. Y lo estamos disfrutando, no importando si empieza o termina un año. Entonces, vamos a seguir un poco más. ¿Qué pasa en el año del calendario humano? ¿Qué pasa ahí? ¿Le doy la chepia? El hombre empieza a crear conmemoraciones, no hacia Dios necesariamente, sino hacia sí mismo. Y empieza enero con una carga fuerte de situaciones, febrero el día del amor y la amistad, marzo que lo otro, el día del padre, mayo el día de la madre, la Semana Santa, y cuando empieza uno a ver toda esta carga que trae el año humano, uno empieza a ver a la gente moviéndose de un lado a otro, y no solamente moviéndose de un lado a otro, cargadas de un lugar a otro. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros nos metemos en el año humano, aunque nos hace bien, pero nosotros exaltamos más el año Cronos o el tiempo Cronos, vamos a venir a ser trabajados y cargados porque tenemos que cumplir con él. ¿Está bien? Siguiente. Ahora, tenemos que entender, y dígaselo a usted mismo y dígaselo a que está a su lado después. Dios no creó los días festivos. ¿Verdad? Dios no dijo, y le voy a hablar a mis profetas para que establezcan el día del Padre. ¿Verdad? Dios no creó los días festivos. Dígaselo a que está a su lado. Dios no creó
Y si no lo está diciendo, dígaselo, porque su mente se rehúsa a decirlo. ¿Verdad? A veces uno se rehúsa a decir, no, es que lo tengo que celebrar. Pero tenemos que entender que en el principio y en la mente de Dios, Dios no creó los días festivos. Siguiente. Leamos juntos esto a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No lo leyó, va, que no lo terminó de leer, va. No tiene fuerza, va. El hombre ha conmemorado días que exaltan al hombre mismo, a la mamá. Es que sin la mamá yo me muero, sin mi papá yo me muero. Y se inventaron el día del profesor, el día del indio Lempira, el día del albañil, hermano, el día del ingeniero, hermanos, de todo. ¿Qué hacen estas conmemoraciones en el día humano? Aplauden la habilidad del hombre mismo y lo egolatran. ¿Verdad que no conocíamos esa palabra? Yo digo, tengo que poner idolatran, pero no, porque ya el pastor Amícar habló el domingo de eso. Lo egolatran. O sea, aplauden al ego y dicen, hoy es el día tuyo, mira. Un aplauso a tus logros. Y entonces, hermanos, ese es el círculo en que estamos en el año humano. Siguiente. ¿Qué sigue? Vamos a ver, mire, todo lleno. Y tengo algunas preguntas. ¿Quién creó los días? ¿Verdad que usted ya lo sabe? Y yo también. Siguiente. ¿Qué sigue? Vamos a ver, Génesis 1, 3 al 5 dice, y dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz Dios la llamó día, y a las tinieblas las llamó noche. Cayó la tarde y la mañana, y ese fue el día primero. Cuando yo leo ese versículo, después me puse a leer con mi esposa los siguientes días, hermanos, y aunque parece aburrido y parece que es de primaria, es extraordinario. Volver a repasar de que Dios creó los días nos ayuda a entender a quién le pertenecen los días. ¿Sabía eso usted? Porque a veces pensamos que los días son nuestros. Por ejemplo, cuando usted vive en una casa, no voy a decir la palabra rimada, aunque ya lo dije, usted no tenía dónde vivir y se fue a vivir a una casa que no era suya, y entonces el dueño de la casa dice, con gusto te permito dormir, pero pórtate bien, ¿verdad? Te dice así. Y entonces la persona que está usted ahí viviendo, le dice, usted empieza a comportarse un poco mal, toca el dinero de él le dice, pórtate bien, hombre, no me toques el dinero, está bien que durmas, que comas aquí, yo te doy hospedaje en mi casa, no hay problema. Y usted sigue tocando el dinero y usted sigue haciendo las cosas como quiere. ¿Qué puede hacer esa persona con su casa, con usted? Lo puede sacar. Yo un día pensé eso, Dios me puede sacar de sus días. ¿Verdad que fuerte, verdad, pensarlo así? Dios a mí me puede sacar de ahí. ¿Por qué? Porque a Dios le pertenecen los días. Nosotros nos hemos adueñado, pero realmente Dios sigue siendo dueño de los días. Hubo una generación, hermanos, que era de 21 años para adelante en Israel. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios hizo que dieran vuelta y vuelta y fueran muriendo. ¿Por qué? Porque ellos perdieron el propósito de vida, en este caso específico. Perdieron el propósito del por qué Dios les dio días. Dios nos ayude a volver al IOU y decir, voy a volver a leer el Génesis y entender que debo ser un buen negocio para Dios en sus días. Voy a dar el máximo hasta que acabe mi carrera, pero que Dios diga, aprovechaste muy bien mis días, no te saqué antes de tiempo, ¿por qué? Porque me rendías, acabaste lo que yo establecí para vos. ¿Se entiende lo que estamos enseñando? Siguiente. Vuelvo a recalcar esta imagen y la repito varias veces para hacer ahora con ese versículo varias preguntas. ¿De quién es el día? Repítalo usted a usted mismo. ¿De quién es el día? Dios. Pero a usted mismo, repita, ¿de quién es el día? Y dígaselo a usted mismo, ¿de quién es el día? De Dios. Siguiente. ¿De quién es la noche? Siguiente. ¿A quién pertenecen todos los días?
Dios. ¿Verdad que es sencillo? Es un ahí o u y aquí, ¿verdad? Básico, entender de nuevo. Esto nos lleva hoy a agradecer al Señor cada mañana que amanecemos. Yo lo veo como un milagro amanecer porque Él nos da el regalo de la vida. Dormimos, le damos gracias a Él porque de Él son los días y de Él son las noches. Siguiente. El calendario humano, 365 días, dice ahí, todos los días son del Señor. Digámoslo de nuevo, todos los días son del Señor. Vamos a decir la segunda parte. Pero el hombre se enseñoreó de ellos, ¿sí o no? ¿Sabe que uno a veces quiere evangelizar personas y no cabe uno, no haya por dónde? Porque ellos, hermanos, están tan ocupados, están tan afanados. El hombre se enseñoreó de ellos. Incluso a veces las congregaciones se pueden hasta vaciar cuando hay días en el calendario humano. Y puede ser que a Dios no le da eso, pero a veces podríamos pensar que a Dios le da un dolor de cabeza el día de la madre o el día del padre. No, el culto se me va a vaciar. No debería ser así. ¿Por qué? Porque todos los días son del Señor. Y esa es una batalla aquí y en cualquier parte del mundo. Entender que todos los días son del Señor y que el hombre se enseñoreó de ellos, pero que nosotros le vamos a quitar ese gobierno al hombre para que lo vuelva a tener el Señor. Cuando uno lee la historia aquella de que cuando Pablo predicó la cena del Señor, ustedes recuerdan, y que Pablo predicó hasta la madrugada, en Lucas el escritor dice, nos reunimos en el día del Señor. ¿Por qué? Porque el César había dicho que ese era el día del César. Entonces ellos establecieron y dijeron, no, se llama el día del Señor, no el día del César. ¿Por qué? Porque el hombre se enseñorea de los días y nosotros permitimos que el hombre se enseñoree de los días. ¿Me entienden? Que tenga ese gobierno. Entonces Dios dice, no, los días no son de los hombres, los días no son del arquitecto, los días no son del médico, del albañil, del perrito, no, los días son del Señor, hermanos. Y tenemos que volver a orar y recuperar eso en nuestras mentes. Los días son del Señor. Amén. Le damos un aplauso al Señor por eso. Los días son del Señor. Y digo eso del perrito porque ha salido algo en alguna parte del mundo que quieren empezar a celebrarle a los perritos, ¿verdad? Por eso lo menciono. Siguiente. El año agradable del Señor o el año del favor de Dios, ¿dónde comienza? Comienza desde que Cristo vino, murió, fue sepultado, resucitó y es bien importante lo último, ascendió al cielo. Se abre un año y terminará cuando Cristo venga. Hasta ahí, es un año que está abierto. Entonces usted y yo no tenemos que estar comiendo manzanitas. ¿Por qué? Porque el año agradable del Señor entramos cuando nos entregamos al Señor Jesús. El día que usted hizo la oración, usted reconoció esto y creyó en esto, hermano, desde ahí usted entró al año agradable del Señor. ¿Cuántos se alegran de estar en el año agradable del Señor? Ahora, yo quiero que replantearles qué significa un poco. Habrá mucho y ustedes van a poder decir bastante de esto también si pasan al micrófono o después, pero yo quiero mencionar algo de lo que es el año agradable del Señor en un sentido figurativo. Siguiente. El año agradable del Señor, miren lo que dice ahí, es un espacio o un paréntesis divino donde Dios muestra su amor, su paciencia y bondad a todo hombre para que pueda comenzar de nuevo. Se abrió un espacio, es decir, los espacios, como se dice en la tele, no se abren cuando el invitado o el profeta tal, se abrió un espacio, este es el momento para aprovechar. No, se abrió un espacio. Desde que Cristo vino, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió, se abrió un espacio. Pero me gustó esa frase que el Señor puso en mi espíritu, un paréntesis divino, donde Dios, hermanos, lo abrió y no es que ya terminó, va a terminar cuando Cristo vuelva. Entonces, todos los que creemos en Él y los que van a creer, aquellos que les anunciamos, por ejemplo, para que vengan el domingo,
les estamos invitando a que entren a este espacio divino, a este paréntesis divino, porque Dios no está enojado, Dios no está iracundo, Dios no está hostil. Dios dice, hay un paréntesis que se abrió a través de mi Hijo para mostrarle el amor al delincuente, para mostrarle mi paciencia al secuestrador, para mostrarle que lo amo y que puede comenzar de nuevo. Una muestra fue el ladrón que estaba al lado de Cristo. El uno le dijo malas palabras y el otro que dijo, ¿acaso no te da temor que nosotros, que sí hemos hecho un delito, sí merecemos estar aquí? Pero él es inocente y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón entró en el paréntesis divino, la bondad de Dios a un delincuente. Nosotros somos los que cuestionamos un poco ese asunto de que a última hora, pero no, es el espacio, es el paréntesis donde Dios, hermanos, muestra todo su amor. Ahí está el ejemplo, miren, quiero que lo miren con un poco de paciencia ese ejemplo. Antes del paréntesis estábamos sin Cristo. Dos ejemplos, Romanos 3:23, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituidos? Que habíamos sido relevados, que habíamos sido separados, no teníamos esperanza de volvernos a acercar a Dios. Dios dio una sentencia y dijo, por cuanto tienen el germen del pecado en su ser, yo los aparto de mí, no merecen estar conmigo eternamente, merecen el infierno. Eso es sin Cristo. Colosenses 2, yo creo que es 2:15, dice que había una acta que nos era hecha contraria. Esa acta era vivir en enfermedad, vivir en maldición, hermanos, vivir en enfermedades. Eso es antes del paréntesis, sin Cristo. Ahora el Padre abre el paréntesis, el año agradable del Señor, puedes entrar si quieres, y si entras vas a gozar de todo lo que el Padre te quiere dar a través de Cristo. Si ese paréntesis se cierra, vas a vivir sin Cristo si no entramos al paréntesis. Y vamos a vivir con Cristo si creímos en el año agradable del Señor eternamente. Pero el paréntesis está abierto. Todo aquel que quiere entrar puede entrar. ¿Me entiende? Está abierto ahorita. Esto es bien importante porque nos va a ayudar a usar el lenguaje de Dios. Señor, te ruego por el inconverso para que entienda el año agradable del Señor. Hazlo entrar, Señor. Convéncelo de que puede entrar a este paréntesis divino. Siguiente. El año agradable del Señor, en otra figura, es la puerta abierta. Diga, es la puerta abierta que Dios ofrece al hombre y le muestra que es recibido, aceptado y perdonado. Miren que ya vimos que el año agradable del Señor es un paréntesis divino que cualquier hermano va a ser, Dios le va a expresar su bondad, no importa si fue un violador, lo que sea, lo más perverso de este mundo. Pero ahora estamos hablando de que el año agradable del Señor es la puerta abierta, no es una puerta abierta, es la puerta abierta donde Dios está ofreciendo al hombre. ¿Qué Dios le ofrece al hombre? La puerta abierta para que él pueda saber que Dios le está mostrando que es recibido, que es perdonado y es aceptado. Adelante, Robert. Gracias. Hoy por la tarde estaba escribiendo algo y escuché algo del Señor y te digo, Señor, ¿cómo lo traslado? Pero al final de cuentas el Señor abre los espacios y los tiempos para poder hablar a su iglesia. Y qué bueno, Edgardo, de que Dios te ha dado esta palabra, escuchaste al Señor y trajiste esta palabra a la iglesia sobre el tiempo y quién es el tiempo y quién lo da. Vino a mi mente hoy en la tarde a un amigo que yo apreciaba mucho. Él murió de COVID y cuando él estaba en la camilla, él hizo una videollamada a un pastor y este pastor le dijo:
cuando tú salgas de ahí, vamos a salir a predicar y vamos a hacer muchas cosas. En el tiempo que él estuvo ahí, predicó la palabra y pues partió con el Señor y él está descansando con el Señor. Pero vino esta pregunta a mí y yo quiero hacérsela hoy a usted. Si el Señor le da tiempo, ¿en qué lo va a ocupar? Porque quiero decirle algo, mi hermano. Muchas veces esa misericordia y esa bondad de la que Edgardo está hablando, de ese tiempo maravilloso que el Señor nos permite estar aquí en la tierra, pero la pregunta es, ¿para qué lo va a ocupar usted y yo? Porque eso es lo que algo se movía en mi corazón por la tarde. Yo decía, Señor, y me preguntaba a mí mismo, ¿en qué estoy ocupando el tiempo? Porque hay muchas cosas que hacer, amado, y Dios es tan bueno que nos permite hacerlo. Pero quiero poner dos cosas nada más. Una, debemos de hacer las cosas que el Señor nos ha dicho que hagamos en su tiempo. Y lo segundo, mi amado, es que debemos de ser precisos en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y no debemos de dormir. Edgardo está hablando algo muy puntual de a quién le pertenece el tiempo. Y Dios nos ha permitido ese tiempo a la iglesia. Pero es importante que la iglesia sepa cómo va a invertir el tiempo. Amado, está bien que usted estudie, está bien que usted trabaje, excelente, porque la palabra nos llama a trabajar. Pero mi amado, no permitamos que el tiempo del Señor lo tome 100% el trabajo, cuando verdaderamente el Señor nos ha llamado a otra cosa. Es importante que usted estudie, que usted tenga esos logros, pero mi amado, sepa refrenar su tiempo, sepa a qué es lo que el Señor lo ha llamado y dónde es que usted va a hacer las cosas, porque creo que tenemos un espacio para llevar lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y qué maravilloso es porque nos permitió la escuela y ahí podemos predicar. Nos permitió la universidad, ahí podemos predicar. Pero sepamos aprovechar ese tiempo que el Señor nos ha permitido estar aquí en la tierra, porque realmente, mis amados, la pregunta textual fue cerrada de esta manera: si el Señor nos da tiempo, ¿para qué lo vamos a necesitar? Amén. En este caso, hermano, de la puerta abierta, decía al hombre, yo recordaba al hijo pródigo, por ejemplo. El hijo pródigo pidió la herencia al papá con una actitud mala, se fue, lo malgastó, hay una palabra que me cuesta decirlo, despilfarró, y después terminó comiendo la comida de los cerdos. Pero como Cristo no solamente nos mostró una historia bonita, estaba mostrando en la historia del hijo pródigo el año agradable del Señor. A un papá esperándolo, y aunque malgastó todo el dinero, cuando regresa, el papá lo está esperando. ¿Por qué? Porque representa la puerta abierta que ofrece al hombre y le muestra que es recibido, aceptado y perdonado. Siguiente. Bendiciones. Fíjense que no quería dejar pasar esto que el Señor ha puesto en mi espíritu ahorita, hablando del tiempo cronos y el tiempo kairos. El Señor en esta noche nos está hablando cómo debemos vivir como su iglesia. Nosotros ya no podemos estar viviendo un tiempo cronos, porque no le pertenecemos a este mundo. Nosotros debemos vivir el tiempo kairos, ¿verdad? Que está en la gracia del Señor. Porque dice Romanos 12:2, y esto es para la iglesia, esto es para nosotros, que no nos amoldemos al mundo actual, sino que nosotros vayamos renovando nuestro entendimiento, que nuestra mente sea renovada. ¿Por qué? Porque sabemos que los planes del Señor y los propósitos
nosotros ya no nos podemos regir por fechas célebres, porque no hay fechas célebres. El tiempo, el año agradable del Señor, el Señor lo está mostrando hoy para su iglesia. Nosotros no podemos dejar de congregarnos porque hay un evento. Nosotros tenemos que aprender a discernir los tiempos del Señor. Nosotros debemos aprender a que esa palabra del Señor verdaderamente la podamos ver con esa revelación que nos está dando en esta noche. Él nos está hablando, nos está diciendo: iglesia, vivan mi tiempo, el tiempo Kairos, vívanlo. Entonces nosotros tenemos que entender que la única prioridad de nuestra vida debe ser el Señor. Lo demás, que quede ahí, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo con esto que usted sea indiferente a sus padres, que usted sea indiferente a sus hijos, porque no es ese el enfoque que el Señor nos quiere dar en esta noche. El Señor nos está hablando de que Él debe ser la prioridad en el tiempo Kairos. Amén. Gracias. Quiero que pasemos a la siguiente. Hablando de esto en otra figura, cuando el Señor Jesús se refiere en Mateo 24 a su venida y a su regreso, Él hace alusión a que la venida del Hijo del Hombre va a ser semejante a los días de Noé. Y me llamaba mucho la atención esto porque dice ahí Mateo 24:37, dice que en los días antes del diluvio, es decir, figurativamente, antes de que se cierre el año agradable del Señor, de que venga ese diluvio, dice que esta gente comían, bebían, se daban en casamiento y se casaban. No voy a explicar más sobre esto porque el tiempo se fue, pero significa una vida centrada en las cosas normales de la vida. Mire la palabra que está ahí. Una vida centrada en las cosas normales de la vida, de tal manera que no tenían tiempo para darle suma importancia a la puerta abierta que el Señor había provisto. Había una puerta abierta y ellos, por estarse dando en casamiento y casándose y comiendo y bebiendo, pusieron su atención en esas cosas y eso les impidió ver la puerta abierta. Como no pudieron ver la majestuosidad de esa puerta abierta que es Cristo, se reían de Noé, el mensajero, y quisieron seguir en sus asuntos. Yo le puse aquí: vivían embriagados y dopados. Esa palabra tiene que ser para nosotros importante, los que alguna vez se drogaron. Vivían embriagados, y los que no se drogaron también, que se la saben. Vivían embriagados y dopados de celebraciones humanas. Y entonces, cuando llegó el momento, Noé no cerró la puerta. Esa puerta abierta figuraba el año agradable del Señor. Noé no cerró la puerta, porque el mensajero no puede cerrar el año agradable del Señor. Lo decidió el Padre. El Padre cierra la puerta, cuando la cierra, viene el post-cierre de esa puerta y es el diluvio. Se ahogaron. ¿Se fija? El año agradable del Señor ahí. ¿Qué puede pasar en nuestras vidas? Estamos tan distraídos en las cosas normales de la vida que no podemos ver la belleza de la puerta abierta, que es Cristo. O sea, en todo este asunto, hermanos, del antiguo pacto y las historias que vemos, son historias emocionantes, no porque es un arca grande que Noé construyó, no. Es porque figuraban y apuntaban a Cristo como el año agradable del Señor. Amén. Al entregar esto, ¿verdad? Lo que estamos diciendo, hermanos, siempre hay como lo que dice, ¿verdad? Que hay como a veces un conflicto en el razonamiento, incluso en mí, poder pensar cómo yo puedo dar esto, si yo también a veces he dado lugar a cosas. Pero Dios entrega algo para que lo perfeccionemos en nosotros.
¿Me entienden? No es para que nos juzguemos unos a otros cuando alguien falta por alguna razón, sino que todos a conciencia limpia podamos trabajar más en esto. Pero estamos en un tiempo de perfeccionamiento en que el Señor nos está santificando por su palabra. Sigamos. El año agradable del Señor son cielos abiertos permanentemente, hermanos. Ya vimos dos figuras y ahora vamos a ver estas. Son cielos abiertos permanentemente, no por esfuerzos humanos, sino porque Cristo vino del cielo a la tierra. Desde entonces quedaron abiertos los cielos para que el hombre reciba todo el favor de Dios. Y es importante mencionar esta palabra, cielos abiertos permanentemente. Nosotros podemos decidir hoy, si no lo entendemos bajo la luz del Espíritu, en vivir cada año pensando en el efecto de las noticias, de que va a ser un año de huracanes y la economía se va a complicar, o podemos permanecer en el año agradable del Señor, que no nos afecte el año humano. Por eso es bien importante y es bien feo porque a veces uno se la lleva media hora aclarando que no es que es malo esto, pero la iglesia que Dios está madurando va a entender lo que tiene que entender por el Espíritu. En nuestro caso yo trato de no ver noticias en la mañana, precisamente para poder enfocarme en la realidad del año agradable del Señor. Porque a veces, hermanos, es esto, es lo otro, es lo otro, es lo otro. Y uno más bien se enfoca en el año humano y las crisis que trae el año humano. Pero realmente el año agradable del Señor son cielos abiertos permanentemente. Hay un versículo interesante cuando Jesús dijo, yo soy el pan del cielo que vino del cielo. Los cielos estaban cerrados antes de que Cristo viniera, antes del paréntesis. Se cerraron por el pecado del hombre. Cuando el pan del cielo baja, Él dice que vino del cielo, los cielos se abren. Y se abre el año agradable del Señor. Tristemente, y lo voy a comentar un poco ya para terminar, tristemente la historia en Malaquías termina así. Cuando nosotros vemos, y lo he dicho varias veces para reenfocarnos, termina la historia en el último capítulo de Malaquías a Mateo, 400 años de silencio y de oscurantismo, donde no se menciona a Dios. Pero cuando uno lee todo Malaquías puede saber la crisis que había en el corazón del hombre. El hombre no quiere diezmar, es una generación profundamente tacaña que no quiere diezmar. ¿Y cómo lo veo? En que Dios le dice, traigan los diezmos al alfolí. Y Dios, como si fueran niños consentidos, les dice, les voy a abrir las ventanas de los cielos, hombre. Si me diezman, se las voy a abrir, porque no podían diezmar si Dios no les daba algo. Pasan los 400 tiempos de oscurantismo y el Señor abre los cielos y ahora entendemos lo que nos han enseñado acá. No abrimos los cielos con el diezmo. No abrimos los cielos con esfuerzos humanos. Los abrió Dios a través de Cristo en el año agradable del Señor. Y diezmo precisamente porque tengo un Padre altamente generoso que impartió su ADN de generosidad en mí y esa generosidad se expresa para el sostenimiento de su iglesia y el establecimiento de su reino. Pero no puedo copiar a una generación tacaña de Malaquías. Así termina la historia. Los cielos están abiertos permanentemente, hermanos. Si hay canciones de cualquier persona famosa cristiana que piden que se abran los cielos, cámbiale la letra, no lo satanice, no lo acuse, cámbiale un poquito ahí a la letra. Porque ya no pedimos que los cielos estén abiertos. Es el año agradable del Señor, los cielos se abrieron. Están abiertos, hermanos, están abiertos. Siguiente. El año agradable del Señor, digámoslo juntos, no tiene tiempo y se experimenta en Cristo. Es sencillo, ¿verdad? Se experimenta en Cristo. Simplemente lo vivimos por creer en la obra de Cristo en la cruz
y no está regulado por fechas ni lugares. Por eso es bien importante hoy cancelar en nuestras mentes el año agradable del Señor. Yo lo recibo cuando creo en la obra redentora de Cristo. Y no se regula, no se limita por fechas ni por lugares. Hermanos, nos hace bien empezar el 1 de enero y terminar el 31 de diciembre, humanamente para planificar, lo vuelvo a decir. Pero nos hace bien entender que todo lo que podamos vivir como tiempo, nosotros no permitimos que eso nos oprimiera, no. Vivimos en el año agradable del Señor, que es más grande que todo este año que nosotros podemos pensar. Y termino con este testimonio que creo que es lo que sigue, y bueno, no sigue eso, pero con este testimonio. Dejar ahí el contenido para contarles un poquito de esto. El 23 de diciembre, nosotros estábamos en San Francisco, hicimos un culto, y una de las hermanas que son más fieles, Isamar y su hijo, nosotros nos despedimos casi como a las 7:30. Cuando veníamos en camino, ese pequeño, junto con ella, fue arrollado por un hombre que venía en una moto, la mandó a más de 6 metros, al niño lo golpeó, venía alcoholizado, y no solamente lo mandó volando por allá, sino que en el camino lo fue golpeando con la moto. Cuando nosotros venimos en camino y llegamos a la casa, ella nos llama llorando desde la ambulancia y nos cuenta que esa moto, ese hombre alcoholizado, arrolló a su bebé de 2 años. Nosotros nos imaginábamos lo peor, escuchábamos el ruido, Norma atendió la llamada, iba el esposo y ella llorando, pero en ese momento, hermanos, el año agradable del Señor no está regulado por fechas, no está regulado por lugares. Sonaron la ambulancia, ahí está el año agradable del Señor. Y fíjense que cuando se oró, nosotros nos imaginábamos sangre, un cerebro destripado, lo que sea, porque fue horrible como ella nos contó. Norma le pidió que lo pusiera en altavoz, se oró, y ella pasó 24 de diciembre en el hospital, en observación. Después, claro, al mismo ratito se pasó a oración con la iglesia. La iglesia estaba orando también. Y después lo empezaron a observar y nosotros llamábamos y decían, no es que no pasó, o sea, no está loco, no está golpeado severamente, no se le abrió el cerebro. Ahí como lo ven ahí, lo tenían en observación por los días de feriado. Estuvo 24 y 31 de diciembre en el hospital ella. Pero ¿saben qué es lo importante? Que ella daba testimonio, no tanto diciendo, me perdí el 24 y el 31, estoy triste. Me perdí la festividad del 24 y el 31. Ella estaba agradecida de cómo Dios había hecho un milagro en la vida de su hijo. A veces nosotros perdemos de vista el año agradable del Señor y creemos que se regula, ¿verdad?, por lugares en una ambulancia o por situaciones que podemos pasar que a veces son sumamente lamentables y que nos entristecen. Pero el Señor quiere que nosotros hoy podamos recuperar, entre tantas cosas que se perdieron, son las fechas, es el tiempo. Tenemos que regresarnos y decir, se perdió las fechas para Dios, se perdieron los días para Dios. Vamos a recuperarlos. A veces ella, cuando recuerda un poco este tiempo, nosotros tratamos de orar por ella y decirle, vamos a orar para que la fecha no la marque. ¿Saben por qué? Porque el año humano nos marca. ¿Cierto? Ustedes saben que nosotros perdimos 3 hijos y a veces mi esposa en diferentes años, ella se ponía triste en algunas fechas en especial. Y ella dice, no entiendo por qué yo me pongo triste, no lo entiendo. Pero el Espíritu Santo le mostró algo. Las fechas en que ella se ponía triste eran las fechas precisamente en que habían muerto nuestros hijos. Tuvo que orar y recuperar las fechas. Porque los días son del Señor. ¿Me entienden? Y vivimos permanentemente en el año agradable del Señor. Y eso tiene que ser de mucho gozo. Amén. Gracias, Señor. Y de mucha alegría. Amén.
Señor, te damos gracias porque pudimos compartir como cuerpo el pan en la mesa. Gracias porque tú eres lo más importante en esta congregación. Hoy me tocó a mí como mesero compartir el pan y a los hermanos que han pasado. El domingo le tocará a otro y así nos sentaremos a la mesa para comer del pan perfecto que eres tú. Señor, ilumina nuestro entendimiento para que nos gocemos y vivamos aplaudiéndote porque estamos en el año agradable tuyo, Señor. Está abierto, gracias. Ilumina nuestro entendimiento para que miremos este año y que el otro año, Señor, el año humano, no lo haga a un lado, sino que pongamos el año agradable del Señor arriba y vivamos este año humano, Señor, desde esa sobrenaturalidad, de la puerta abierta, cielos abiertos y de este paréntesis divino que nos ha mostrado hoy. En el nombre de Jesús. Amén.